trabajar el tema de logaritmos. Esta es una operación binaria. Se representa del siguiente modo. Se usa las siglas de logaritmo, las tres primeras L o G. Uno de los números se escribe en su misma dirección y el otro en la parte inferior. Esto se lee logaritmo del número X en la base B. Al que está en esta posición se le llama número y al que está en la parte inferior se le llama la base. ¿Qué requisitos debe cumplir el logaritmo para que esté bien definido? Siempre tener en cuenta que en todo logaritmo este elemento llamado número tiene que ser un valor positivo. La base del logaritmo también debe ser un número positivo y está prohibido que sea 1. ¿De acuerdo? La base, tanto como el número como la base, no necesariamente son enteros, pueden ser decimales. El tema es que los dos sean positivos y además que la base no sea 1. ¿Cómo se calcula un logaritmo? Bueno, esto a simple vista no es posible encontrarlo. La regla de cálculo es la siguiente. Para calcular un logaritmo, primero nos apoyamos y lo igualamos a una variable auxiliar, le llamamos n. Luego, para descubrir el valor de n, que es lo que representa al valor del logaritmo, decimos lo siguiente. Tomamos la base del logaritmo, b, lo elevamos a la n, este n va a ser exponente de la base, y toda esta operación nos debe dar como resultado el valor de x. Ya está. Entonces, se supone que en un logaritmo, cuando quiero calcularlo, el número y la base la conozco, es decir, el x y el b son conocidos. El que queda por descubrir es el n. Este n se puede descubrir de forma sencilla cuando el b y el x son potencias de un mismo número. Es decir, si el b y el x, por ejemplo, fueran potencias de la base 2, entonces el valor de n se puede lograr sin ninguna dificultad. Cuando el b y el x no son potencias de una misma base, entonces el cálculo es un poquito pesado. Hay que hacer algunas aproximaciones. Bueno, algunas notas referentes al logaritmo. Primero, cuando un logaritmo tiene como base al valor de 10, se evita escribir la base. Es decir, logaritmo de x en base 10, escribiremos solamente logaritmo de x y evitamos la base. Es decir, cuando en un ejercicio veamos un logaritmo que no tiene colocada la base, debemos entender que la base es 10. Siguiente punto. Cuando tengo logaritmo del número 1 en la base b, ¿cuánto vale el logaritmo de 1 en base b? Recordemos que en un logaritmo, el número y la base deben ser positivas y la base está prohibida que sea 1. El número sí puede ser 1. El logaritmo de 1 en cualquier base positiva siempre va a ser 0. ¿Cómo confirmamos este hecho? Con la regla de cálculo. En efecto, si aplicamos la regla, diría b a la 0 igual a 1. Efectivamente, como b es un número positivo, cualquier positivo a la 0 sale 1. 1 igual a 1, efectivamente comprueba. Entonces, el logaritmo de 1 en cualquier base b, evidentemente esta base debe ser un valor positivo diferente de 1, no se olvide las condiciones, siempre va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa cuando en un logaritmo el número y la base son iguales? Cuando en un logaritmo el número y base son iguales, diremos que ese logaritmo es 1. ¿Cómo confirmamos este hecho? Nuevamente, recurrimos a la regla de cálculo. Tomamos la base del logaritmo b elevado a la 1, debe ser el número, en este caso b. En efecto, b a la 1 es b y b igual a b, efectivamente verifica. Entonces, en un logaritmo, siempre que el número y base son iguales, este logaritmo va a ser la unidad. Muy bien. Siguiente situación. Algunos ejemplos de cálculo de logaritmo en forma sencilla, algunos logaritmos elementales. Por ejemplo, quiero saber cuánto vale el logaritmo de 32 en base 8. Siempre para calcular debo fijarme que se den las condiciones de buena definición. ¿Cuáles son esas condiciones? Número, base positivas y la base distinta a la unidad. El número y la base son positivas y la base no es 1, así que este logaritmo está bien definido. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, vamos a apoyarnos de una variable auxiliar, a ese logaritmo le llamamos n. Ahora, para lograr n, usamos la regla. ¿Qué dice la regla de definición? La base del logaritmo 8 elevado a la n debe ser igual a 32. Ahora, como el 32 y el 8 son potencia de la base 2, esta ecuación va a ser sencilla de resolverlo. El 8 es 2 a la 3, que multiplicado al n sería 2 a la 3n, mientras que 32 es 2 a la 5. Ya que las bases ya son iguales, simplemente tendremos que hacer la igualdad entre los exponentes. Es decir, 3n debe ser igual a 5, lo que implica que n debe ser 5 tercios. ¿Quién es n? N representa a este logaritmo. Entonces, el logaritmo de 32 en base 8, ¿cuánto vale? 5 tercios. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, los elementos de un logaritmo, número y base deben ser positivas y la base diferente de 1, eso no implica que el valor del logaritmo sea positivo. El logaritmo también podría salir negativo como resultado. Siguiente ejemplo. Vamos a calcular este logaritmo de este número decimal. El logaritmo es 0,001. ¿En qué base? Si no hay base indicada, la base es 10. Análogamente al ejemplo anterior,
Hacemos a este logaritmo igual a una variable auxiliar, le llamamos un k. Usamos la regla. La base del logaritmo, es decir, 10 elevado a la k, debe ser igual a 0,001. Este logaritmo está bien definido porque su número y su base son positivas y la base no es 1, ¿de acuerdo? Ahora, 0,001, ¿cómo se puede transformar? Esto equivale a decir 1 sobre 3 cifras decimales, 3 ceros abajo, 1 sobre 1000. Ya que 1000 es 10 al cubo, 1 sobre 10 al cubo es igual a 10 a la menos 3. Como las bases son iguales, simplemente hacemos exponentes iguales, de la cual tendremos entonces que k es menos 3. ¿A quién representaba k? K representaba a este logaritmo. Entonces, ¿cuánto vale este logaritmo? Ese logaritmo vale menos 3, ¿no? Como les había comentado anteriormente, el hecho de que sus elementos sean positivos no implica que el valor del logaritmo salga positivo, podría salir negativo. Estos dos ejemplos son de logaritmos bastante sencillos. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo de 5 en la base 2? Ese logaritmo sí está bien definido, número de bases positivas, base diferente de 1. Le llamamos una variable auxiliar, le llamamos un n. Entonces diremos 2 a la n igual a 5. Ahora, el 5 no es potencia de base 2, ni el 2 es potencia de base 5. No se pueden hacer bases iguales. Entonces, este n que cumple esta propiedad debe ser un decimal. Lo que podríamos afirmar de esta n es la siguiente, ¿no? Algo así a grosso modo. Si el n fuera 1, 2 a la 1 sería 2 para 5, le falta. Si n fuera 2, 2 al cuadrado, 4 para 5, aún no llega a 5. Pero si el n es 3, 2 al cubo sería 8. Entonces ya se pasó. Eso quiere decir que el n que cumple esta ecuación debe ser más que 2 y menos que 3. ¿Por qué más que 2? Porque para n2 sale 4, se aproxima a 5. Pero para n3 sale 8, ya pasó de 5. Entonces esa n que verifica esta igualdad está entre 2 y 3. Si está entre 2 y 3, evidentemente no es un entero. Ahora, ¿cómo puedo seguir aproximando? Por ejemplo, puedo tomar n 2,1, luego n 2,2, para saber en qué intervalo se va encontrando n. Pero tomar n igual a 2,1, 2 a la 2,1 no es tan cómodo calcularlo, ¿no? Se puede calcular, pero va a tomar tiempo. Por eso le decía que en ese modelo de problemas, el n el valor que salga del logaritmo no es tan sencillo su cálculo, ¿no? Podemos aproximarlo con una cifra decimal, 2 cifras decimales, 3 cifras decimales, pero esto es un proceso que va a tomar tiempo. Generalmente, los problemas que nosotros vamos a enfrentar cuando aparezca un logaritmo que no sea posible calcularlo de forma sencilla, generalmente el problema va a estar bastante arreglado, es decir, mediante alguna propiedad, ese logaritmo probablemente venga con una operación compuesta y seguramente la operación se va a hacer sencilla, ¿no? El resultado va a ser bastante elemental. Muy bien, vamos a ver ahora las propiedades que nos van a ayudar a calcular el logaritmo, ¿no? Primera propiedad. Supongamos x y b son números positivos diferentes de la unidad, además el b. ¿Eso por qué? Porque x y b son elementos del logaritmo, número base positivas, base diferente de 1. Cuando tenemos una potencia de este modelo, b base y el logaritmo es exponente, ¿de acuerdo? Está en la parte superior de la base. En esta potencia está pasando esta suerte. La base y la potencia, como puedes observar, con la base del logaritmo son iguales. Si eso ocurre en una potencia de ese modo, ¿qué es toda esta operación? Toda esta operación tendrá como resultado al valor de x, ¿de acuerdo? Toda esa operación resulta x. Si nos preguntamos a qué se debe que sale x, bueno, esto es bien sencillo. Esto se obtiene a partir de la regla de definición. Si observamos la regla y comparamos con esto, es la misma. A ver, ¿cuál es lo mismo? Esto es lo mismo que él. Logaritmo de x en base b es n, si solo si la base b a la n es igual al número x. Ahora, ¿qué pasa? Mire usted, b a la n igual a x. N va acá. Pero ese n que va acá, ¿de dónde viene? Esa n es esta n y esa n es el logaritmo. Entonces lo único que hay que hacer es cambiar el n por su igual. ¿Quién es el igual del n? Logaritmo de x en base b. Y tenemos la primera propiedad, ¿se da cuenta? ¿No? Entonces es una propiedad bastante interesante porque con esa propiedad se pueden probar todas las demás propiedades con relación al logaritmo. Muy bien. Entonces, en una potencia, si la base de la potencia con la base del logaritmo son iguales, toda esta operación tendrá como resultado al número de logaritmo x. ¿Bajo qué condiciones esto es cierto? Número base positivas, base diferente de la unidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera lo siguiente? A ver, hace un momento decía, logaritmo de 5 en base 2 no es exacto. Pero ¿qué pasaría si tuviera así?
2 al logaritmo de 5 en base 2. Este logaritmo no es exacto porque estos dos no son potencias de una misma base, pero toda la operación sí es exacta. ¿Por qué? Porque esta base de la potencia con la base de logaritmo son iguales. Esto obedece este hecho. Entonces, ¿cuál será el resultado de esta operación? El número de logaritmo, o sea 5. ¿Se da cuenta? Entonces, este logaritmo es inexacto, sin embargo, toda la operación compuesta, gracias a la propiedad 1, se hace exacta. Es lo que comúnmente va a pasar en los ejercicios. Siguiente ejemplo. Bien, quiero calcular el resultado de 9 al logaritmo de 5 en base 3. Este logaritmo de 5 en base 3 tampoco es exacto porque 5 y 3 no son potencias en una misma base. Ahora, tampoco puedo usar la propiedad anterior porque la propiedad anterior es cuando la base de la potencia con la base de logaritmo son iguales. Pero podemos hacer una maniobra. 9 es 3 a la 2. En paréntesis, afuera, su exponente logaritmo de 5 base 3. Sabemos que el exponente interno con el externo se multiplican, pero como la aplicación es conmutativa, permutamos estos dos factores. Quedaría así. La base de la misma 3, el exponente logaritmo externo ingresó y el 2 sale. Ahora, toda esta potencia ya tiene la forma de la propiedad anterior. La base de la potencia con la base de logaritmo son iguales. Por lo tanto, esta operación será 5. Y 5 elevado a la 2, lo cual sería 25. Ese sería el resultado de toda esta operación. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente propiedad. Si tenemos o estamos frente a una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, ¿de acuerdo? Si estamos frente a una suma de logaritmos con la misma base, esta suma se puede expresar como un solo logaritmo, con un único logaritmo en la cual la base se va a conservar y el número va a ser el producto de los números de ambos logaritmos. Todo este hecho es cierto siempre y cuando x, y y b sean positivos y además la base es diferente de 1. ¿Eso debido a qué? Debido a que x y y son números y el b es base. Entonces, por la regla de definición, por condición, números positivos, base positiva, diferente la unidad. Eso es viéndolo de ida. Y si lo vemos en el otro sentido, si tenemos logaritmo de un producto, ojo, logaritmo de producto, lo podemos descomponer en suma. ¿De qué modo? Tomamos logaritmo del primer factor en la misma base, más el logaritmo del segundo factor en la misma base. ¿De acuerdo? Ejemplos de aplicación. Supongamos tengo logaritmo de x igual a logaritmo de 3 más logaritmo de 5 más 1. Quiero saber a qué es igual x. Logaritmo de 3 más logaritmo de 5 en base 10, ¿a qué es igual? Por la propiedad anterior, en ese sentido, suma de logaritmos con la misma base es igual a un solo logaritmo. Su número, el producto, 3 por 5, 15. Y la base, el mismo 10. Ahí está. Todo esto más 1. Ahora, acá tenemos logaritmo de 15 y ahora hacemos algo interesante. Este número 1 lo podemos colocar como logaritmo de 10 en base 10. Recordemos que en un logaritmo, cuando el número y base son iguales, el logaritmo es 1. Ahora tenemos suma de logaritmos con bases iguales. Un solo logaritmo, la misma base 10 y el número, el producto. 15 por 10, 150. Logaritmo de x en base 10 igual al logaritmo de 150 en base 10. ¿Cuánto es x? De acá x es 150. Ya está, ¿no? Estamos manipulando. Ahora vamos a usar la propiedad en el modo inverso. Supongamos me dicen que el logaritmo de a en base 10 vale c. Y me preguntan a qué es igual logaritmo de 10 por a en la base 10. El logaritmo que tenemos por dato está en base 10 y el que queremos también está en base 10. Entonces la base es correcta, no conviene ahí manipular nada en la base. Ahora, logaritmo de 10 por a. Esto es logaritmo de un producto, el 10 por a se está multiplicando. Y por la propiedad 2, en este sentido, logaritmo en producto se transforma en suma. Sería logaritmo del primer factor, 10 en la misma base 10, más el logaritmo del segundo factor, a en la misma base 10. Pero ¿cuánto es logaritmo de 10 en base 10? Logaritmo de 10 en base 10 es 1, como dijimos anteriormente. Cuando el número y base son iguales, el logaritmo vale 1, más logaritmo de a en base 10. Pero ¿cuánto es logaritmo de a en base 10? Por condición, eso vale c. Entonces, logaritmo de 10 por a se puede escribir como 1 más c, donde c es el logaritmo de a en la base 10. Siguiente propiedad. Una suma de logaritmos es igual a un logaritmo de un producto. ¿Y una resta qué equivale? Una resta de logaritmos de la misma base, eso sí, equivale al logaritmo de la división. Colocamos la misma base, la base se conserva, y en la división hay que respetar el orden. Es el número del primer logaritmo entre el número del segundo logaritmo, en ese orden, ¿de acuerdo? Esto también vale siempre y cuando x, y y b sean positivos y b diferente de 1.
Ahora, es en la ida. Si lo hacemos en el modo inverso, logaritmo de división, ¿a qué se transforma? En resta. Logaritmo del numerador en la base b menos logaritmo del denominador en la misma base b. Ejemplos. Tengo logaritmo de x igual al logaritmo de 30 menos 1. Este 1 por si acaso le está restando al logaritmo de 30. Vamos a escribirlo así para no confundir. Entonces, para encontrar x, vamos a expresar esta resta como un solo logaritmo. ¿De qué modo? Ese número 1, análogamente como venimos haciendo en el caso anterior, lo podemos colocar como logaritmo de 10 en la base 10. Tenemos resta de logaritmos con bases iguales, propiedad anterior. Entonces, esto es logaritmo con la misma base 10 y en el número ¿quién va? El número del primero entre el número del segundo. Pero si dividimos 30 entre 10, eso resulta 3. Así que logaritmo de x en base 10 igual al logaritmo de 3 en base 10. Eso implica que x debe ser 3. Ya está. Siguiente ejemplo. Ahora el retorno. Si logaritmo de a en base 10 vale c, ¿a qué es igual logaritmo de 10 entre a en base 10? Logaritmo de división, ¿a qué se transforma? A resta. El logaritmo del numerador, 10, en la misma base 10, menos el logaritmo del denominador, que es a, en la misma base 10. Logaritmo de 10 en base 10 es 1. Y logaritmo de a en base 10 es c. Entonces tendríamos 1 menos c. ¿De acuerdo? De ese modo. Muy bien. Veamos ahora la siguiente propiedad. Supongamos ahora que en este logaritmo, el número del logaritmo se puede expresar en potencia y la base también en potencia. En esta potencia supongamos que la base x y la base b son positivas diferentes de 1. M y n consideremos naturales. Pero esto se puede hacer más grande, no solamente se reduce a m y n naturales, sino pueden ser decimales inclusive. Cuando tenemos un logaritmo de ese modelo, ¿qué es lo que se puede manipular? Este m, que es exponente de x, y ojo que todo esto es número para este logaritmo, usted lo puede pasar atrás a multiplicar. Es decir, esto lo tomamos como m, ¿de acuerdo? ¿Por quién? El exponente del número del logaritmo pasa a multiplicar al logaritmo y el exponente de la base pasa a dividir. Esto es m entre n por el logaritmo de x en la base b. Así, ¿de acuerdo? Entonces, estos exponentes los puedes pasar a dividir siempre y cuando pues queden x y b positivos, ¿no? Porque si alguno de ellos fuera negativo, obviamente el logaritmo no va a estar definido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos logaritmo de una potencia, el número potencia la base. Pero, ¿qué ocurriría si solamente el número es potencia y no la base? Entonces, su exponente pasa a multiplicar solamente. ¿Y qué ocurre si pasa, por ejemplo, que la base es potencia y el número no lo es? Entonces, su exponente pasa a dividir. Es decir, acá el coeficiente es 1, escribiría 1 sobre n, 1 sobre el que pasa a dividir. Muy bien, por ejemplo, con esta propiedad podemos también calcular logaritmos. Quiero saber cuánto vale el logaritmo de 32 en base 8, por ejemplo. Ese logaritmo va a salir sin ningún problema, porque tanto 32 como 8 son potencia de la base 2. Como dijimos, cuando el número y base son potencia del mismo número, el logaritmo sale con toda comodidad. 32, 2 a la 5. 8, 2 a la 3. Entonces, este 5 multiplica y este 3 divide. Tendríamos entonces que esto es igual a ¿quién? A 5 tercios por ¿quién? Si pasas a dividir, quedaría el logaritmo de 2 en base 2. ¿Pero cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? Ese logaritmo es 1. Y 1 por 5 tercios quedaría 5 tercios. Ya está. Entonces, logaritmo de 32 en base 8 vale 5 tercios, ¿no? Entonces, ahora hemos recurrido a esta propiedad para encontrar un logaritmo. Claro, también se puede usar la regla de definición, ¿no? Es una variante, es muy interesante saber esa variante. Siguiente ejercicio. Si logaritmo de x es igual al logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 más 2, ¿a qué es igual x? Bueno, acá vamos a hacer una combinación de propiedades. Esto es una resta de logaritmos, con bases iguales. Por propiedad anterior, propiedad 3, una resta de logaritmos de bases iguales se escribe como un solo logaritmo, con la misma base 10 y el número la división. El número de la primera entre el número de la segunda. Esto más 2. Ahora, logaritmo de x, ¿a qué es igual? Tenemos logaritmo de 3 medios. Bien, tenemos entonces el logaritmo de 3 medios en base 10 más 2. Ahora, ese número 2 vamos a manipularlo del siguiente modo. 2 es 2 por 1 y ese número 1 lo voy a colocar como logaritmo de 10
en la base 10. ¿Por qué lo coloco así? Porque el logaritmo anterior tiene base 10. Ahora, tenemos entonces logaritmo de x igual logaritmo de 3 medios más ¿quién? Ahora, de la propiedad 4, cuando el número es potencia, el exponente del número pasa a multiplicar al logaritmo. Ahora voy a hacer lo contrario. Así como el exponente pasa a multiplicar, el que está multiplicando lo podemos subir. Entonces, al pasar esto de exponente, sería logaritmo de 10 al cuadrado, es decir, logaritmo de 100. ¿Cierto? Entonces, el número 1, por ejemplo, hace un momento estaba escribiendo como logaritmo de 10 en base 10. Ahora el número 2 también lo podemos manipular así. 2 por 1 y el 1 como logaritmo de 10 en base 10. Y este 2 coeficiente subimos como exponente del número de logaritmo. ¿Todo eso para qué? Para que estamos frente a una suma de logaritmos con bases iguales. Propiedad 3, suma de logaritmos con bases iguales, un solo logaritmo, la misma base y el número del producto. 3 medios por 100. ¿Cuánto es 3 medios por 100? 100 entre 2, 50 por 3, 150. De ahí tenemos entonces logaritmo de x en base 10 igual a logaritmo de 50 en base 10. X debe ser 150. Muy bien. Ahora podemos anotar también un pequeño corolario de la propiedad 4. ¿Cuál es el corolario? A ver, si tenemos logaritmo de x en base b, ese logaritmo de x en base b ¿a qué es igual? En un logaritmo nosotros podemos agarrar y elevar a un número natural tanto al número como a la base. Por ejemplo, ¿qué pasa si al número lo elevo a la n? ¿De acuerdo? Ya la base del logaritmo también lo elevo a la n. Entonces, el logaritmo inicial con el nuevo logaritmo que resultó de elevar a la n al número y a la base, ese logaritmo con el anterior son iguales. ¿Cómo confirmamos la validez de este hecho? Es sencillo. Este n multiplica y esta n divide. Entonces, n entre n es 1. Y 1 por el logaritmo queda el mismo logaritmo. No solamente un logaritmo puedes elevar a un exponente natural, también le podemos sacar raíz si deseamos. ¿Por qué? Porque el logaritmo de x en base b da lo mismo que el logaritmo de ¿quién? Sacamos raíz enésima, por ejemplo, al número del logaritmo x y también le tomamos raíz enésima a la base. ¿Y cómo confirmamos que esto es cierto? Porque la raíz, si la pasamos a potencia, esto es x a la 1 sobre n y este es b a la 1 sobre n. Y como esos exponentes son iguales y pasan a dividirse atrás, 1 sobre n entre 1 sobre n es 1. Y 1 por el logaritmo va a quedar el mismo logaritmo. Entonces, este es un par de recursos muy interesantes. En un logaritmo, nosotros al número y a la base podemos elevar a cualquier natural, como también le podemos extraer raíz. Claro que esto está sujeto a que el logaritmo esté bien definido, ¿no? Número, base positivas, base diferente a la unidad, ¿no? Bajo ese hecho. Bien, propiedad 5, cambio de base. Esta es una propiedad muy interesante porque siempre que enfrentamos problemas de logaritmos, es bueno que los logaritmos tengan bases iguales. ¿Para qué? Para aprovechar las propiedades 2 y la propiedad 3, ¿no? Que relaciona suma de logaritmos de bases iguales y resto de logaritmos, ¿no? Entonces, muy interesantes esas propiedades. Pero, ¿qué ocurre si en un problema los logaritmos tienen bases distintas? Entonces, podemos decidir un cambio de base. ¿Cómo se hace esto? Tenemos logaritmo de x en base b, usted le toma el logaritmo al número y lo divide por el logaritmo de la base. Ambos logaritmos lo va a usted pasar a la base que usted vea necesario. Por ejemplo, si usted decide pasarlo a la base, supongamos c, entonces los dos lo pasa a la base c. Evidentemente, esa base c que usted elija tiene que ser positiva, distinta de la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso del cambio de base. Cuando quiera cambiar de base, tomo el logaritmo del número y lo divido por el logaritmo de la base. Y a los dos lo paso a la nueva base. Ahora, un corolario muy interesante. ¿Qué ocurriría si elegimos c el mismo que x? A ver, tenemos logaritmo de x entre logaritmo de b. El c queda elección personal. ¿Qué pasa si elijo c por x? Entonces arriba tendríamos logaritmo de x en base x, que es 1. ¿1 sobre quién? Logaritmo de b en la base de x. ¿Qué pasó? Logaritmo de x en base b es igual a la inversa del logaritmo de b en base x. ¿Qué es esto? La permutación de estas dos.
Entonces nosotros podemos lograr que en un logaritmo los dos elementos permuten. Por ejemplo, con eso, ¿qué podría hacer? Si a mí me dicen, por ejemplo, a ver, ¿sabe qué? Logaritmo de a en base b vale, por ejemplo, 5. ¿Cuánto vale el logaritmo de b en base a? Entonces, esto es la permutación de estas dos. Entonces, para calcular este resultado, recurro a la propiedad, al corolario de la propiedad 5. Logaritmo de b en base a qué es igual? Logaritmo de b en base a, logaritmo de x en base b es 1 sobre el logaritmo de la permutación. Esto sería 1 sobre el logaritmo de la permutación de a en base b. Pero por condición, ¿cuánto es logaritmo de a en base b? 5. Entonces esto será 1/5, ¿no? Una relación muy interesante. ¿Qué más? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tengo logaritmo de 3 en base 2 y de repente en el problema me conviene, ¿no? Es conveniente, veo conveniente pasarlo a la base 5. ¿Cómo se hace el cambio de base? La propiedad 5 dice, usted tomará el logaritmo del número y lo va a dividir por el logaritmo de la base. Y a los dos logaritmos lo pasa a la nueva base. Si decide 5, a los dos lo pasa a la base 5. Ya está. Entonces, esa es la propiedad del cambio de base. Ahora, vamos a usar el corolario. 1 sobre el logaritmo de b en base x es logaritmo de la permutación. Recurriendo a este corolario en el modo inverso, esto sería 1 sobre el logaritmo de 6 en base 2 es igual al logaritmo de la permutación, logaritmo de 2 en base 6. Análogamente este es logaritmo de la permutación, 3 en base 6. Por propiedad de suma de logaritmos con bases iguales, esto es un solo logaritmo, la misma base 6 y el número del producto, 2 por 3, 6. Y logaritmo de 6 en base 6 es 1, ya que el número y base son iguales. Siguiente propiedad. Esta propiedad es con relación a un producto de logaritmos. Cuando hay una multiplicación de logaritmos, usualmente eso se representa entre paréntesis. Cada logaritmo se escribe en paréntesis para no confundir. En este producto está pasando esta suerte. La base de una de ellas es igual al número del otro. Cuando eso ocurre, ¿qué está permitido? Está permitido simplificar los que se repiten. Y usted escribirá el logaritmo del número que queda, x, en la base que queda, o sea, c. Ahora, ¿es necesario que sea en ese orden? No, puede ser al revés. De repente estos no son iguales, pero estos sí. Análogamente simplifica y escribe el logaritmo del número que queda en la base que queda. Y esto se extiende a más todavía, no necesariamente para 2 factores. Pueden haber muchos más factores. Esto que está acá, esta propiedad, si nos fijamos bien, es lo mismo que la propiedad 5. Es lo mismo, ¿por qué? Porque usted pasa a multiplicar y es lo mismo que la propiedad 5. Logaritmo de x en base b, ahí lo tiene. Logaritmo de b en base c es esta, pasa a multiplicar. Y lo que queda es logaritmo de x en base c. ¿Ves? Lo mismo. Ejemplo, logaritmo de 9 en base 5 por logaritmo de 5 en base 3. Ya que esta base con este número son iguales, simplifico. Escribimos entonces logaritmo del número que queda, que es 9 en la base 3. Pero esto puedo hacer algo más. 9 es 3 al cuadrado en la base 3. Y por propiedad, este exponente del número baja atrás a multiplicar. Cuando este baja sería 2 por ¿quién? Por logaritmo de 3 en base 3. Pero ese logaritmo no olvide que vale 1. Por 2 quedaría 2. Ya está. Siguiente ejemplo. Logaritmo de la base 2 de esta potencia. Como esta es una potencia, ya que él es exponente del 5, por propiedad, este exponente pasa atrás a multiplicar, ¿no? Así como esta, solamente que la diferencia es que el exponente acá es un logaritmo. Entonces, al pasar atrás sería logaritmo de 2 en base 5 que multiplica al logaritmo de ¿quién? Que daría 5 en base 2. Ahora, como estos dos son iguales, simplifico. Quedaría logaritmo de 2 en base 2. ¿Cuánto va a ser el logaritmo? Eso es 1. Ya está. Por último, la última propiedad, propiedad 7. La propiedad 7 dice lo siguiente. Tengo una potencia en la cual, en esta potencia tenemos c al logaritmo de x en base b. ¿Qué está permitido? Está permitido hacer esta permutación. Está permitido permutar la base de la potencia con el número del logaritmo. Se puede hacer esa permutación, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos la permutación, ¿cómo se escribía esto? El x baja la base de la potencia y el c sube como número del logaritmo. Sería x al logaritmo de c en base b. ¿De acuerdo? Esta es una propiedad muy interesante. Ahora, claro, ¿esto vale cuándo?
Esto vale si es que el X, el B y el C son positivos y además B y C distinto de la unidad por ser base. Por ejemplo, X más 1 al logaritmo de 2 en base 7 es igual al 2 al logaritmo de 15 en base 7. Quiero saber cuánto vale X. Entonces, acá podemos hacer esta permutación. La base en esta potencia es X más 1, pasa al número de logaritmo 2 y el 2 baja a la base de la potencia. Entonces tendríamos 2 al logaritmo de X más 1 en la base 7, igual 2 al logaritmo de 15 en la base 7. En esta igualdad las bases ya son iguales, entonces solamente escribo la igualdad entre exponentes. Logaritmo de X más 1 en la base 7 igual al logaritmo de 15 en la base 7. En esta igualdad los logaritmos tienen bases iguales, entonces los números deben ser iguales. X más 1 debe ser 15, en consecuencia X debe ser 14. Entonces X14 hace que estos dos sean iguales. Bien, vamos a ver a continuación lo que se trata del logaritmo natural o logaritmo neperiano. Esto en virtud a que Neper trabajó este tipo de logaritmos en una base especial. Este logaritmo se representa por las siglas LN, logaritmo natural o neperiano, y el número X en la parte, ¿no?, en la dirección del logaritmo natural. En los logaritmos hemos dicho siempre que el número debe ser positivo, la base positiva diferente de 1. Este logaritmo no tiene base indicada. Hay que entender que la base es el número de Neper. Este es un número en la cual se representa con la letra E, que vale 2,718182, decimal infinito no periódico, así como el número pi, algo análogo. Bien, este logaritmo es lo mismo que el otro logaritmo usual, solamente que la diferencia es que acá la base es E. Recordemos que en el logaritmo usual se representa de este modo: logaritmo de X en base B se lee, número base positivas, base diferente de 1. Cuando en esta escritura el logaritmo no tiene base escrita, se entiende que la base es 10. En cambio, en esta escritura, cuando el logaritmo no tiene base escrita, la base es el número de E. Ahora, esto lo único que cambia es la forma de escribir, porque las reglas y las propiedades son las mismas. Por ejemplo, regla de cálculo. Diremos que el logaritmo natural de X es R, si solo si, que se cumple. En el logaritmo usual dijimos, logaritmo de X en base B es igual a N, si solo si B a la N es igual a X. La misma regla para él, solamente que acá la base es E. Logaritmo natural de X será R, si solo si la base E elevado a la R nos da el número X. Ya está. Ahora, en virtud de esto, también dijimos, en el logaritmo usual dijimos, logaritmo de 1 en cualquier base B positiva diferente de 1 es 0. Análogamente, el logaritmo natural de 1 en base E también va a ser 0. ¿Y cómo comprobamos eso? Con la regla E a la 0 sería E a la 0 igual 1. En efecto, E a la 0 es 1, 1 igual a 1, verifica. ¿De acuerdo? Igual que el otro, solamente lo único que cambia es la forma de escribir. También dijimos en el logaritmo usual, cuando el número y base son iguales, el logaritmo vale 1. En el logaritmo natural también. Si el logaritmo natural es de E con base E, este logaritmo también es 1. Ahora, propiedades. En el logaritmo usual dijimos B al logaritmo de X en base B. Si estos son iguales, todo es X. Igualito con el logaritmo natural. Si tengo E al logaritmo natural de X, tengas en cuenta que la base es E, con esta E son iguales, entonces todo esto es el número X. Es lo mismo que el logaritmo usual. Suma de logaritmos de igual base. ¿A qué es igual? Es igual a un solo logaritmo en el número, el producto, X por Y. Y eso con la misma base E. Acá tenemos en cuenta que tanto X como Y deben ser positivos, ¿no? Como el logaritmo usual, siempre en todo logaritmo, siempre el número debe ser positivo. Entonces acá también, para que esta propiedad sea válida, X y Y deben ser positivos. Acá también, la X debe ser positiva. En este caso, tanto X como Y deben ser positivos. Resta de logaritmos de igual base. Ya está. Resta de logaritmos equivale al logaritmo de la división. Logaritmo natural de X entre Y. Lo mismo que el logaritmo usual. En el logaritmo usual, logaritmo de potencia, el exponente baja a multiplicar al logaritmo, igualito que el logaritmo natural, el exponente baja. R por logaritmo natural de X. Ahora, claro, acá también esto vale siempre y cuando el X sea positivo, acá el X y deben ser también positivos. Entonces, prácticamente estas propiedades del logaritmo natural son las mismas que del logaritmo usual. Como vuelvo a repetir, la única variante es que la base es el número E. Y bueno, esto se escribe con LN. Muy bien. Veamos a continuación algunas aplicaciones de este tipo de
de los logaritmos, ¿no? Algunas operaciones comunes. Muy bien, por ejemplo, supongamos tengo logaritmo de 2 en base 10 que es A y el logaritmo de 3 en base 10 igual a B. Quiero expresar logaritmo de 2 en la base 5 en función de A y B. Entonces, escribir logaritmo de 2 en base 5 en función de A y B significa que acá en este logaritmo debo hacer aparecer logaritmo de 2 y logaritmo de 3 en base 10. Lo primero sería, el logaritmo que nosotros queremos pasarlo en función de A y B tiene base 5 y los logaritmos que tenemos por dato están en base 10. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, lo primero sería agarrar y expresar esto a base 10. Entonces, para eso recurrimos a la propiedad del cambio de base. ¿Cómo se hace el cambio de base? Recordemos, tomamos logaritmo al número y lo dividimos por el logaritmo de la base. Ya está. Y ambos logaritmos se le lleva a la nueva base que deseamos. Como queríamos en la base 10, ya que los datos están con base 10, lo pasamos a la base 10. Pero la base 10 ya no es necesario escribirlo. Muy bien. Entonces, ahora estos logaritmos están con base 10. Ahora, voy a querer que aparezca logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Este 12 lo vamos a factorizar, lo vamos a expresar en producto. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y este logaritmo de 5, ¿no? Bueno, ¿cómo hago con logaritmo de 5? Bien, ahí voy a hacer una pequeña maniobra. Para eso decimos, a ver, tenemos logaritmo de 2 que es A y logaritmo de 3 que es B. Quiero logaritmo de 5. Ahora, lo que no nos han dicho, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, es que el logaritmo de 10, ¿no? Considere que el logaritmo de 10 en la base 10 es 1. Eso no nos han dicho, pero nosotros eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Porque en un logaritmo, cuando el número y base son iguales, el logaritmo vale 1. Ahora, ¿por qué considero 10? Porque la base de los logaritmos está en base 10. Ahora, una maniobra con esto. El número 10 es 2 por 5. Y logaritmo de producto se transforma a suma, que sería logaritmo de 2 más logaritmo de 5, igual a 1. De acá podemos despejar logaritmo de 5. ¿Quién es logaritmo de 5? 1 menos logaritmo de 2. Entonces, gracias a este pequeño hecho, decimos logaritmo de 5 es 1 menos logaritmo de 2. Claro, la clara intención es que aparezca logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Ahora, en el numerador tenemos logaritmo de producto. Logaritmo de producto se transforma a suma. Tomamos logaritmo del primer factor. Tendríamos logaritmo de 2 al cuadrado. Pero logaritmo de potencia, el exponente baja. Eso se escribe como 2 veces logaritmo de 2. Más el logaritmo del segundo factor, que es logaritmo de 3. Todo sobre 1 menos logaritmo de 2. Bueno, ahora solamente nos queda reemplazar las equivalencias que se tienen. Logaritmo de 2 es A. Entonces sería 2A más logaritmo de 3, pero logaritmo de 3 es B. Entonces tenemos 2A más B, ¿entre quién? Entre 1 menos logaritmo de 2, logaritmo de 2 es A. Así entonces, logaritmo de 2 en base 5 ya lo tenemos en función de A y de B, ¿de acuerdo? Entonces, eso simplemente fue manipulando operaciones de los logaritmos. Muy bien. Bien, vamos ahora a determinar esta suma. Es una suma muy típica, ¿no? Una suma de inversa de un logaritmo sumado con el número 1. Ahora, acá vale la pena darse cuenta que el modo de estas tres fracciones es la misma, ¿no? Tenemos un cociente en la cual en los tres el numerador es 1. En el denominador hay una suma y en cada suma aparece un sumando que es el 1. Y los otros son logaritmos en la cual hay el producto de dos parámetros y en la base aparece el tercer parámetro, ¿no? En este caso los parámetros A, B y C. Bueno, en virtud a que las tres fracciones tienen la misma forma, entonces vamos a trabajar solamente una de ellas, porque las otras se van a obtener de manera análoga. Bien, trabajemos la primera. A ver, veamos cómo se puede expresar 1 entre 1 más logaritmo de B por C en la base A. Muy bien. Esto es 1 sobre ¿quién? Correcto. Esta suma, para poder expresarlo como un único sumando, por estrategia, este 1 lo vamos a expresar como logaritmo de A en la base A, ¿cierto? Logaritmo de A en base A es 1. ¿Por qué decido la base A? Porque el otro sumando también tiene base A, y para aprovechar la propiedad de la suma de logaritmos. Esto más logaritmo de B por C en la base A. Correcto.
Ahora, recordemos que una suma de logaritmos de igual base se puede expresar como un solo logaritmo, ¿no? Esto es igual a 1 sobre, ¿no?, logaritmo de la misma base A, y en el número, ¿a quién colocamos? En el número colocamos al producto de los números de estos dos logaritmos. El número de esta por el número de la otra. Esto sería A por B por C. Por otro lado, recordemos que la inversa de un logaritmo, ¿qué es igual? A ver, dijimos, logaritmo de x en base B es igual a la inversa del logaritmo de la permutación. O sea, la inversa del logaritmo de B en base X. Entonces, lo que tenemos acá es algo muy similar a esta, pero esto viene de acá. O sea, esto se puede expresar así. Como un logaritmo, ya evitamos la fracción, como logaritmo de ¿quién? De la permutación de estos dos. Así. Por lo tanto, recurriendo a este hecho y aplicándolo a él, esto sería 1 sobre el logaritmo como logaritmo de ¿quién? De la permutación de estos dos. El A pasa a la posición del número y el número ABC pasa a la base. Ahí está. Eso es lo que se tiene. Entonces, esto viene de acá. Entonces, esta fracción es logaritmo de A en base a ABC. Entonces, si esta fracción se expresa de este modo, ahora, ¿cómo se expresará esta y esta? ¿No? No es necesario hacer el mismo proceso porque el proceso va a ser similar. Solamente tengas en cuenta que es una permutación de las variables, los parámetros, perdón. De acá digo, luego entonces la suma S, ¿a qué es igual? A ver, esto salió logaritmo de A en la base ABC. ¿Qué saldrá del otro? ¿No? Logaritmo de A, justamente la A es la base, ¿no? Logaritmo de A en la base ABC, ¿no? En la base que es el producto de estos dos, del número con base. El otro lo que va a salir es, análogamente, así en el mismo proceso, se lo puede repetir si desea, si no se da cuenta, pero esto de acá va a salir logaritmo de B en la base ABC. Y el otro análogamente va a salir logaritmo de C en la base ABC. Eso es lo que vamos a tener. Estamos frente a una suma de logaritmos de igual base. Entonces, suma de logaritmos de igual base, eso equivale a un solo logaritmo, la misma base ABC, y el número será el producto de los tres números, o sea, A por B por C. Pero en este logaritmo el número y base son iguales. ¿Cuánto vale ese logaritmo? Ese logaritmo es la unidad. Por lo tanto, toda esa suma es 1. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer a continuación una ecuación. Dice, encuentre los valores de x que verifican esta ecuación. En una ecuación también lo vamos a resolver recurriendo a las propiedades de los logaritmos, pero hay que tener en cuenta algunas salvedades para la variable. En este caso diremos, a ver, primero diremos lo siguiente. Téngase en cuenta que en un logaritmo siempre el número y base positivas y base diferente de 1. Como la base es 10, la base no depende de la variable. En este caso el número x, que es para este logaritmo, tiene que ser positivo, para que el logaritmo esté bien definido. Ahora, para este logaritmo sería lo mismo, x positivo, ya está. Para este logaritmo, este es un número, él tiene que ser positivo. Pero como x es positivo, un positivo a cualquier real es positivo. Es decir, esto asegura que él va a ser positivo. Por lo tanto, la única consideración para x que sería que sea positivo. Entonces, cuando resolvamos el problema, el valor o valores que salgan para x, solamente aceptaremos como solución a los valores positivos. Si alguno resulta no positivo, no lo aceptamos. Muy bien. Ahora sí, hacemos uso de las propiedades. Le decimos del problema. Logaritmo de potencia. Logaritmo de potencia, el exponente baja. Entonces tendríamos logaritmo de x baja a multiplicar a logaritmo de ¿quién? A logaritmo del número x, esto ya bajó, de la mía base 10, menos logaritmo de x igual a 6. El logaritmo es un número real. Logaritmo de x por logaritmo de x, ¿cómo se escribe? Como números reales, b por b se escribe b cuadrado. Logaritmo de x por logaritmo de x se escribe logaritmo de x al cuadrado. Menos logaritmo de x, que lo voy a colocar en paréntesis por estrategia, y el 6 lo paso a restar. Entonces, ¿por qué lo he escrito de ese modo? Como ustedes podrán observar, esta tiene la forma de una ecuación de segundo grado en logaritmo de x.
Y en una ecuación de segundo grado, para hallar las soluciones, usualmente se suele recurrir al aspa simple, ¿no? Y si no se obtiene esto, con la fórmula general. Pero esto no es muy difícil darse cuenta que si sale por aspa simple. Sería logaritmo por logaritmo, 3 por 2 y menos por más. Menos 3 veces logaritmo más 2 veces logaritmo sería menos una vez. Entonces su factorización sería logaritmo de x menos 3, ojo, este 3 le resta todo el logaritmo, por logaritmo de x más 2. Ese 2 le suma todo el logaritmo. Todo igual a 0. Producto igual a 0, cada uno lo igualamos a 0. Y acá tenemos logaritmo de x menos 3 igual a 0, tendríamos logaritmo de x igual a 3. ¿Cómo despejamos x de cada problema? Usamos la regla del logaritmo. 10 a la 3 igual a x. 10 a la 3 igual a x. Ya está. Eso del primer factor. Del segundo factor, logaritmo de x más 2 igual a 0, logaritmo de x igual a menos 2. Regla del logaritmo, la base 10 a la menos 2 igual a x. Y hemos obtenido dos valores para x. Recordemos que habíamos dicho que x debía ser positivo para aceptarlo como solución. 10 al cubo es positivo y 10 a la menos 2 también, porque un positivo a cualquier real es positivo. Luego entonces los dos valores se aceptan como soluciones. Llamémosle x1, x2. Y acá digo, luego entonces, el conjunto solución del problema lo conforma 10 al cubo y 10 a la menos 2. Ellos conforman la solución final del problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Los dos lo aceptamos como solución, ya que los dos valores son positivos. Resolvemos a continuación la ecuación e a la x más e a la menos x igual a 3, donde consideremos e al número de Neper, ¿no? Ese número que está entre 2 y 3, en base a los logaritmos naturales. Esta ecuación se llama ecuación exponencial, ya que la variable aparece como exponente. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay que tratar de despejar x y llevarlo a una ecuación común. Hacemos las operaciones comunes, las operaciones usuales. E a la x lo conservamos. E a la menos x es 1 sobre e a la x igual a 3. Muy bien. Vamos a hacer esta suma. Cuando hacemos esta suma del entero con la fracción, este multiplica al entero. E a la x por e a la x se escribe e a la x al cuadrado. Más 1, todo quedaría dividido por e a la x. Pero de una vez ese denominador lo pasamos a multiplicar. Sería 3 veces e a la x. Ya está. Luego, esto lo trasladamos al primer miembro y tendríamos e a la x al cuadrado menos 3 veces e a la x más 1 igual a 0. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado la forma de una ecuación de segundo grado. Ahora, en una ecuación de segundo grado podemos practicar el aspa simple, pero si practicamos aspa simple, esto sería e a la x por e a la x, 1 es 1 por 1, al hacer aspa no va a salir 3, mejor dicho menos 3. Como no sale por aspa, le aplicamos fórmula general de la cuadrática, pero con respecto a e a la x, ¿no? Tomándolo ahí como variable. Entonces, por fórmula de la ecuación cuadrática, con respecto a e a la x, ¿no? Por fórmula general decimos, diremos entonces que la variable, o sea, e a la x es, en la ecuación de segundo grado se dice menos b. A, B y C, A es el cociente del cuadrado, A es 1, B menos 3 y C 1. En la fórmula general se dice menos B, o sea, menos 3, o sea, 3. Más menos raíz cuadrada del discriminante, esto es B al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que también es 1. Todo esto sobre el doble del primer coeficiente, sobre 2 veces 1. Reduciendo esto, tendrías e a la x igual a 3 más menos raíz cuadrada de ¿cuánto? Esta operación es 9, este producto 4, la diferencia 5. 3 más menos raíz de 5 sobre 2. Ya está. Ahora, para despejar x de este problema, lo que tendría que hacer es tomar logaritmo, ¿no? Tenemos e a la x igual a 3 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, para que solamente quede x en el primer miembro, tomamos logaritmo. ¿En qué base? Voy a tomar en la misma base de esta exponencial, o sea, en base e. Es decir, le voy a tomar logaritmo natural, porque el logaritmo natural tiene base e. Entonces, por propiedad de logaritmo, esta x baja, tendríamos x por logaritmo natural de e.
Pero el logaritmo natural en base e es 1. Si quieres por 1 sería x. X logaritmo natural de 3 más menos raíz de 5 sobre 2. De acá despejamos, separamos mejor dicho. Un valor para x sería logaritmo natural de 3 más raíz de 5 sobre 2, mientras que el otro valor para x sería logaritmo natural de 3 menos raíz de 5 sobre 2. Y estos vendrían a ser las soluciones para este problema. Muy bien, entonces eso en cuanto a algunas aplicaciones de los logaritmos, del logaritmo usual y el logaritmo natural, que prácticamente es lo mismo, solamente la única diferencia es la escritura del LOG, en lugar del LOG del N y la base. Finalmente, reglas para las desigualdades o inecuaciones de logaritmo. Supongamos tengo el siguiente problema. Una desigualdad, un caso, ¿no? Porque hay 4 posibilidades: mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Consideremos un caso y los demás casos se forman de manera análoga. ¿Cómo tengo la solución de este problema? En el primer miembro tengo un logaritmo con base b, en el segundo miembro otro logaritmo en base b. Esto quiere decir que son fórmulas que contienen a la variable x. La solución de este problema dependerá mucho de la variación de la base. Hay 2 casos por distinguir. Un caso cuando la base está entre 0 y 1 y otro caso cuando la base es mayor a 1. En primer lugar, si la base estuviera entre 0 y 1, ¿qué debo resolver para hallar la solución? Primero, debo hacer que esta fórmula sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque en todo logaritmo el número debe ser positivo. Por otro lado, esta fórmula también hay que hacerla positiva, porque es número para este logaritmo. Entonces, P positivo y Q positivo. Esto es para que los logaritmos estén bien definidos. Ahora, por la desigualdad. Por ser una desigualdad de logaritmos de bases iguales y entre 0 y 1, el orden cambia para los números. Es decir, si entre los logaritmos se tiene la relación menor que, entre sus números P y Q se resuelve el orden opuesto, o sea, el orden mayor. Si acá hubiera sido mayor, acá resuelvo el orden opuesto, o sea, menor. El orden cambia cuando la base está entre 0 y 1. Pero ¿qué ocurre si la base fuera mayor a 1? Si la base es mayor a 1, entonces los 2 primeros es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque esto es para asegurar que los 2 logaritmos estén bien definidos. Sin embargo, la última sí cambia. Para cuando la base es mayor a 1, cuando b es mayor a 1, entonces el orden de los logaritmos para los números p y q se conserva. Si acá es menor, acá seguirá siendo menor. Si acá es mayor, acá también será mayor. El orden se conserva. Como usted puede observar, de los 2 casos distintos, porque el primero es para base entre 0 y 1 y el otro es para base mayor a 1, la única que se difiere es en el último. Esta 2 es la misma para asegurar que los logaritmos estén bien definidos. La última sí cambia. Este orden es el opuesto del problema cuando la base está entre 0 y 1, pero este orden es el mismo que la del problema cuando la base es mayor a 1. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, quiero resolver este problema. Desigualdad igual que esta, no solamente que hemos tomado acá mayor, ¿no? Pero igualito, de forma análoga se resuelve. Decimos, por este logaritmo, este número 3x menos 5 debe ser mayor a 0. 3x menos 5 mayor a 0 para que el primer logaritmo esté bien definido. Entonces, por este logaritmo. Para este logaritmo, 7 menos 2x debe ser mayor a 0. Ahora, por tratarse de una desigualdad de 2 logaritmos con bases iguales, pero mayor a 1, entonces el orden se conserva para sus números. O sea, 3x menos 5, si acá es mayor, mayor a 7 menos 2x. La solución de este problema se obtiene resolviendo cada uno de estos problemas. Hay que resolver la primera, la segunda y la tercera, y la solución final será la intersección de las soluciones obtenidas. 1, 2, 3. De la primera que sale, como son desigualdades de primer grado, simplemente hay que despejar x. 3x mayor a 5, tenemos entonces x mayor a 5 tercios. Ya está. Entonces, todas las x mayores a 5 tercios son solución de la primera. De la segunda, diremos 7 mayor a 2x. 7 medios mayor a x. Lo giramos porque el x debe quedar en el primer miembro y tendríamos x menor que 7 medios. Esa es la solución del problema 2. Finalmente, el tercer problema. Decimos de 3
A ver, pasamos esto a sumar, sería 5x. Entonces pasamos esto a sumar, tendríamos 5x mayor, el menos 5 pasa a sumar, sería 12. De acá tendríamos x mayor a 12 quintos. Ya está. Esa es la solución de la tercera parte. Bueno, como ya tenemos las soluciones, solamente nos queda interceptar. Interceptando las soluciones parciales, lo hacemos en la recta, cada una la dibujamos. A ver, tenemos de la primera x mayor a 5 tercios. 5 tercios aproximadamente es 1, algo, más que 1 menos que 2. La segunda, x menor a 7 medios, 7 medios 3,5. Menores. Y la última, tenemos x mayor a 12 quintos. 12 quintos es 2, algo. Este es 1, algo menos que 2 y este es 3, algo. 12 quintos de entre los dos. 12 quintos. X mayores, no lo toma derecha. Ahora solamente hay que visualizar la intersección de las tres, por dónde pasan las tres líneas, la parte común. Antes 5 tercios solamente hay una. Entre 5 tercios y 12 quintos solamente hay dos. De 12 quintos a 7 medios, ahí están las tres. Y de 7 medios a la derecha solamente hay dos. Entonces la solución, ¿quién sería? La solución será de 12 quintos a 7 medios. Abierto, abierto. Esa es la solución del problema. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Este problema ya no se parece al caso usual, porque en el caso que dimos la regla, los dos son logaritmos. Pero no hay problema, eso se puede arreglar. Decimos, en primer lugar, antes de hacer cualquier manipulación, hacemos que este logaritmo esté bien definido. Primero digo, 3x menos 8 tiene que ser mayor a 0 para que el logaritmo esté bien definido. Solamente eso porque en el otro no hay logaritmo. De acá resolvemos esto y va a salir 3x mayor a 8, es decir, x mayor a 8 tercios. Ya está. Entonces ya tenemos la solución de la primera parte, ¿no? De esto de acá. Bien, dijimos 3x menos 8 mayor a 0 para que el logaritmo esté bien definido. Resolviendo esto, 3x mayor a 8, x mayor a 8 tercios. Ahora, del problema. Logaritmo de 3x menos 8 en la base de un tercio menor a menos 2. Este menos 2 vamos a hacer una maniobra aparte. A ver, el número menos 2 lo voy a escribir como un logaritmo en la base de un tercio. Menos 2 es lo mismo que menos 2 por 1. Y el número 1 lo puedo escribir como logaritmo de un tercio en la base de un tercio. Ahora sabemos que este número, este coeficiente menos 2, lo podemos subir de exponente. Entonces sería logaritmo de un tercio a la menos 2 en la base de un tercio. Pero un tercio a la menos 2 ¿a qué es igual? El menos invierte, 3 al cuadrado 9. Sería logaritmo de 9 en base a un tercio. ¿Quién es logaritmo de 9 en base a un tercio? Menos 2. Entonces, este menos 2 lo cambiamos por su igual, que es logaritmo de 9 en la base de un tercio. Ahora sí, este problema se parece a la regla. Desigualdad de logaritmos con bases iguales, pero entre 0 y 1. Entonces, cuando las bases son iguales, pero está entre 0 y 1, entonces el orden cambia para los números. Tendríamos que resolver 3x menos 8, si acá es menor, mayor a 9. 3x mayor a 17, x mayor a 17 tercios. Y esa es la solución de la segunda parte. Ahora, todo lo que tenemos para x, es decir, esto y esto, lo interceptamos. De la intersección se obtiene la solución. Pues, interceptando, eso lo hacemos en la recta numérica. Tenemos la primera, x mayor a 8 tercios. 8 tercios es 2, algo menos que 3, mayores a la derecha. La segunda, x mayores a 17 tercios. Esto es 5, algo menos que 6, pero más que 8 tercios. 17 tercios, mayores, abierto a la derecha. La intersección, la parte común, esto es decir, la solución será de 17 tercios abierto al más infinito abierto, y esa es la solución para el problema.